Muchas gracias de nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a esperar. Todavía faltan algunos de conectarse o algunos están teniendo problemas para reconectarse. Vamos a darles oportunidad. Vamos entonces a empezar esta parte de la sesión con el registro de la participación de la primera parte de la sesión. Y entonces les voy a pedir que me ayuden los que participaron en esta primera parte de la sesión con su nombre y apellido para poder registrar esta participación, muchachos. Denme un segundo, ahorita les digo. Ok, profe. Un segundo. Lo reciben a sus compañeros. Ok, ya estamos en el 5M18. Que aparezcan sus monstruos. Ahí están. Muchachos, díganme quién estuvo participando. Giovanni, el monito verde. Giovanni Verde, vale. Nancy Vega. Sí. Enrique Alberto. Del Luis, profe. ¿Qué? José Luis. Sí. José Antonio. José Antonio. ¿Qué más, muchachos? Tania. Tania. Lluvia López. Lorena. Reyes. Donovan. Núñez. Lorena y luego Donovan. Reyes. Sofía. Ricardo. Aranza. Y después de Donovan. Aranza. Ricardo. Ricardo. Ok. Dora Carolina. Ali Alejandro, por favor. Aranza, profe. Carolina Aranza. ¿Quién más me quedó por ahí pendiente? Lisette. Iván Marcelino. Iván Marcelino, ok. Y me dijo alguien por ahí más. Erika. Erika. Sofía, profe. Y Sofía. Erika, Sofía. Rodrigo. Rodrigo. Ali Alejandro. Bien, muchachos, entonces, Eric Said. Eric, perdón, si me faltó. Bien, muchachos, hace falta que, aprovechando el momento, necesitamos algo para ir agregando a nuestra historia de la clase. Y para eso les voy a pedir que en este momento pues, generemos algo para agregar aquí, una foto para agregar a esta historia de la clase. Entonces les voy a pedir que me regalen unos segundos sus cámaras abiertas para tomar unas fotos para agregar a la historia de la clase, por favor. No les sé, si no se peinaron, no se preocupen. Si están desayunando, nada más hagan su plato a un lado para que no nos antojen. Pero necesito verlos unos segunditos. Denme su imagen, por favor. Adelante, muchachos y muchachas. Son unos segunditos y ahorita regresamos a... Continuamos con nuestro ejercicio. Les recuerdo que al final va a estar disponible el link para que registren su asistencia. De este tema de campo eléctrico vamos a tener un par de ejercicios. El primero se lo voy a publicar casi terminando esta sesión. Ya. Listo, muchachos, gracias. Ya pueden desactivar sus cámaras. Vamos a continuar entonces con el ejercicio, muchachos. Voy a compartir ahora nuevamente mi presentación para que sigamos trabajando con este ejercicio que estábamos realizando. Y hagamos otro
otro par de ejercicios, o lo que nos dé tiempo, cuando vemos otro ejercicio completo, para ejemplificar esto del campo eléctrico, en este caso generado por una carga. Y nos quedamos en este punto en el que estábamos haciendo ya, encontrando el valor de este campo eléctrico. Con un ángulo de 0. Sí, nada más me faltaba hacer todavía esta división entre 1.844. ¿Se me ayudan cuánto es eso? 2.434. 2.434. Newton sobre coulombs. Ese es el valor del campo eléctrico 3. Si lo quisiéramos expresar como vector, pues habría que agregarle su ángulo. Es campo eléctrico 3. Y este sería 2.434 en un ángulo de 0 grados. por coulomb con un ángulo de 0 grados. Y expresado en forma unitaria, pues sería campo eléctrico 3 igual a 2.434 newtons sobre coulombs en I y más 0 en J. Gracias. Gracias, Silvia. Entonces, por coulomb. 0 J. Perfecto. Entonces, si dan cuenta, muchachos, estos vectores ahora son iguales en dirección y lo que cambia es la magnitud. ¿Y a qué se debe eso? Pues precisamente a que los medios en que están colocados cada una de estas cargas, cada una de estos pares de cargas, tienen permitividades diferentes al aire o al vacío. Y entonces eso hace que este campo eléctrico sea menos intenso. En este caso, si comparamos esto con lo otro que hemos estado encontrando, veríamos que es prácticamente la mitad de arriba. Me hice una rayota. ¿Y por qué es la mitad? Pues porque prácticamente esta permitividad es el doble del aire o el vacío. Ese valor fue el que yo generé para este ejercicio. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profesor. No, profesor. ¿No? Entonces vamos a resaltar nada más aquí este punto. Resulta que si nosotros queremos calcular campo eléctrico para el aire vacío, esta es la expresión que vamos a utilizar. Si queremos calcular el campo eléctrico para un medio diferente al aire o el vacío, del cual conocemos su permitividad relativa, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Y si queremos calcular el campo eléctrico para un medio del cual conocemos su permitividad absoluta, esta es la ecuación que vamos a usar. Esa va a ser la diferencia de acuerdo a la permitividad que tenga cada uno de los medios en que tengamos que hacer el cálculo. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios. Ninguna, profesor. No, profesor. Perfecto, gracias. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Aquí tengo nuevamente un ejercicio en donde ahora ya no tenemos una carga, sino que tenemos dos cargas. Dos cargas que están alineadas horizontalmente y en medio de ellas, o en algún punto en medio de ellas, colocamos una carga de prueba. Una carga de prueba Q0. Vamos a suponer que entonces acá tengo una carga Q1. Y acá tengo una carga Q2. Y entonces, de manera similar como las fuerzas, pues cada una de estas cargas genera un campo eléctrico sobre esta carga de prueba. Entonces aquí voy a tener, en esta carga de prueba voy a tener un campo eléctrico resultante. Y eso es mi interés para determinar ahora. Este campo eléctrico resultante, ¿cómo lo puedo determinar? Recordando que el campo eléctrico resultante, el campo eléctrico general es un vector. Alguien me dice antes de continuar, ¿a qué sería igual este campo eléctrico resultante? A la suma de los... Ajá. La suma de fuerzas. En este caso, los campos eléctricos. Recuerden que Sí, sí. la suma de los campos eléctricos, pero como vector. Entonces, tendríamos que calcular el campo eléctrico que la carga 1 genera sobre este, y vamos a llamarle el campo eléctrico 1. Y tendríamos que sumarle el campo eléctrico que la carga 2 genera sobre esta carga de prueba, y vamos a llamarle el campo eléctrico 2.
Vamos a ver dónde están esos campos, cómo están direccionados. Y para eso, pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho siempre, muchachos. ¿Qué hacemos ¿cómo se llama? Para dibujar la dirección de las fuerzas? Trazar una línea imaginaria. Hacemos una línea imaginaria que una las cargas, en este caso las dos cargas, con la carga de pruebas. Si yo trazo una línea imaginaria, es esta línea punteada que estoy trazando. Entonces puedo ver, tengo que hacerlo porque sé que ahí se va a manifestar las fuerzas de origen eléctrico, en este caso el campo eléctrico que genera una de las cargas. Por ejemplo, si yo tengo esta carga 1 que es de un nanocoulomb, igual que en los otros casos, un nanocoulomb. Sobre esta carga de prueba, muchachos, ¿hacia dónde apunta la fuerza? Y en este caso también el campo eléctrico, porque recuerden que el campo eléctrico tiene la misma dirección que la fuerza, de hecho procede de él. ¿Hacia dónde apunta la fuerza que esta carga 1 ejerce sobre la carga de prueba? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Bien, unos dicen hacia la derecha, otros dicen hacia la izquierda. Vamos a hacer el análisis, muchachos. Esta carga 1 es una carga positiva. Esta carga de prueba también es una carga positiva. ¿Qué hay entre ellas? Se repelen. Una repulsión. repele Una nuestra- repulsión. Si yo quiero el efecto de esta carga 1 sobre esta carga de prueba, ¿hacia dónde se movería la carga de prueba? Hacia la derecha. Hacia la De la derecha. derecha. Hacia la derecha, ¿no? Entonces, esa es la dirección del campo eléctrico. Tiene la misma dirección de la fuerza. Aquí sería el campo eléctrico que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Que genera más bien que genera el campo eléctrico, que genera esta carga 1 sobre esta carga de prueba. Es el campo eléctrico 1. Vamos ahora al otro lado. Vamos a imaginar, vamos a ver que esta carga 2 también ejerce un campo eléctrico sobre este campo, sobre esta carga de prueba. La pregunta es, ¿hacia dónde apunta el campo eléctrico o la fuerza que genera esta carga 2 sobre esta carga de prueba? A la izquierda. Hacia la izquierda. Izquierda. A la izquierda, porque también hay repulsión. Entonces, y recuerdo, y no me canso de insistir, que el campo eléctrico tiene la misma dirección de la fuerza. Entonces, si hacemos lo mismo que en la fuerza, podemos determinar fácilmente la dirección de este campo eléctrico 2. Ya está planteado ahí, de hecho lo hicimos acá. Este campo eléctrico resultante, el campo eléctrico finalmente que siente esta carga de prueba es la suma vectorial de esos dos campos, de esos dos vectores de campo eléctrico, el vector de campo eléctrico 1 y el vector de campo eléctrico 2. Entonces nuestro objetivo resulta que tenemos que determinar cuánto vale este campo eléctrico. Desde luego lo vamos a expresar como vector con su magnitud en forma de un ángulo. El campo eléctrico por igual vamos a representar con su magnitud y su dirección en forma de un ángulo. Vamos a suponer en este caso que tenemos aquí aire vacío, que es lo mismo. Entonces la pregunta ahora es ¿cómo calculo la campo eléctrico 1, la magnitud de este campo eléctrico 1? ¿Qué va a ser igual? ¿Sí? Díganme. Acá Sería por un- carga 1. No. Sería K por carga 1 sobre distancia cuadrada K por carga 1. sobre Distancia cuadrada. Distancia, vamos a diferenciar, porque aquí hay más de una distancia, la carga 1 al cuadrado. Vamos a identificar cuál es esa distancia 1. Es la distancia que hay de la carga 1 a la carga de prueba. Esta es R1. Entonces, ya está, vamos a sustituir sus valores aquí en esta expresión. Va a ser igual entonces a 9 por 10 a la 9. Newtons metro cuadrado con un cuadrado. Entonces, metro cuadrado por un cuadrado. Esa es la constante K de la ley de Coulomb, multiplicada por la intensidad de la carga 1, perdón, el valor de la carga 1. Le faltó poner a la 9. 9 por 10 a la 9. Sí, gracias. 1 por 10 a la 9. ¿Ok? La intensidad de la carga 1 es un nanocoulomb, 1 por 10 a la menos 9. un nanocoulomb. 1 por 10 a la menos 9. De coulombs. Ok, gracias. Y la distancia, muchachos, entre la carga 1 y la carga de prueba, ¿cuánto es?
Jesús. 1.31. 1.350. Ajá, 1.315 No, 1.315 metros. metros. Eso va elevado al cuadrado. Ok. Entonces, si hacemos esta operación, 9 por 1 me va a dar 9. Estos coulombs con este cuadrado se me van a ir. Newton cuadrado. Y dividido entre 1.315 al cuadrado, muchachos, ¿cuánto me da? 1.400. 1.729. 1.729 metros cuadrados. Entonces ya los metros cuadrados con estos metros cuadrados. ¿Cuánto me da 9 entre 1.729? 5.20 5.25.2. Newton Coulomb. Entre Coulomb. Newtons por coulomb. Entonces, ya tenemos la magnitud del campo eléctrico del 1, o sea, debido a la carga 1. Vamos a hacer lo mismo para el campo eléctrico de la carga 2. Debido a la carga 2. Va a ser igual. Como está en el aire o el vacío, va a ser nuevamente la constante K. Pero ahora la carga 2 y la distancia que haya de la carga 2 a la carga de prueba al cuadrado. ¿Cuál es esa distancia 2? Pues es esta que está aquí marcada. No se puede hacer a la vez, no sé si se puede hacer, pero para no enseñarlo, pusimos aquí distancia 2. Entonces, sustituimos valores, muchachos. ¿Cuánto es aquí? 9 por 10. A la 9. 9 por 10 a la 9. Newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Metro cuadrado por un cuadrado. Por la carga, pues todas son iguales de 1 coulomb, 1 por 10. Por 1 por 10 menos 9 coulombs Por menos 9. La distancia. Coulomb. sobre 8.77 metros. 0.177, ¿no? 87.7 por 10 a la menos 2. Ahora sí nos conviene, perdón, utilizar así directamente. 877. Hacemos esta operación, aquí son metros y al menos al cuadrado. Metros por cuadrado. Metros y al cuadrado. Entonces hacemos esta operación, me quedan aquí 9. Con estos coulombs. 9 newtons metros cuadrados. El cuadrado de 0.877, muchachos, ¿cuánto es? ¿Qué? 600, 0.700. 10.20. 769. 769, ¿no? Sí. 769 metros cuadrados. Y aquí metros cuadrados con metros cuadrados se van a eliminar. Metros por coulomb. ¿Cuánto me da 9 entre 0.700? 11.70. 70. 11.7. ¿Okay? 11.7 metros por coulomb. Ya está. Ya calculé la magnitud del campo eléctrico 2, es decir, la magnitud del campo eléctrico en esta carga de prueba colocada a esta distancia. Y ya lo único que me resta es hacer la suma vectorial de estas dos cantidades. Desde luego, para eso primero tengo que expresarlas en forma de vector. Y mi campo eléctrico 1 en forma de vector va a ser igual a ¿qué, muchachos? Díganme. 5.2 5.2, que es la magnitud de este campo, metros por coulomb, con un ángulo de 180. De 0, ¿no? 0 grados. Estamos en el campo eléctrico 1, es este. Ah, entonces sí de 0. 0 grados, ¿no? Bien. Y luego, lo mismo para el campo eléctrico 2. ¿Cuánto vale su magnitud? 11.7. 11.7 newtons por coulomb. ¿En qué dirección? Ahora sí de 180. 180 grados. 180 grados. Muchachos, ¿alguien tiene duda de las direcciones? ¿Por qué 0? ¿Por qué 180? ¿No? No, Tomaré eso como un no. Y entonces, ahora para facilitar la suma, pues yo
lo que recomiendo y siempre hago es pasar estas cantidades a forma unitaria, que de hecho es lo mismo que si hiciéramos una suma por componentes. Se me hace más sencillo. Realmente es el mismo procedimiento. Y vamos a pasar entonces esta cantidad de 5.2 newtons con un ángulo de 0 a forma unitaria. ¿Cuánto es? 5.2. 5.2 newtons sobre column en I más 0 en J. 5.2 newtons por coulomb y a 0J. Muchachos, ¿alguien tiene duda cómo sale esto? Sin pena y sin que se queden con la duda, muchachos. Necesitamos que vayamos al parejo todos. Sin pena, díganme si hay duda. Creo que no. Bien, por aquellos que no tienen micrófono o no quieren hablar, vamos a hacer el siguiente completo. ¿Cómo paso de este 11.7 newtons 180 a forma unitaria? Bueno, pues tomo el ángulo. Saco el coseno. Muchachos, el coseno de 180. Menos 1. Menos 1 por 11.7. Menos Da 11.7 menos newtons sobre coulomb. 11.7 newtons por coulomb. Y eso voy a multiplicar por el vector unitario I. Luego, para la coordenada en J, el seno de 180. 0. 0 por 11.7, pues me va a dar 0, entonces le tengo que sumar 0. Ya está. Y finalmente, como estos ya están en forma unitaria, ya los puedo sumar prácticamente de forma algebraica y obtener un campo eléctrico resultante. Es la suma de estos dos campos eléctricos, simplemente término a término sumo 5,2 menos 11.7 Menos 6.5. menos 6.5 newtons por coulomb por el vector unitario I. 0 más 0, pues me queda 0. 0J. Ya está. Este es mi campo eléctrico resultante en esa carga de prueba colocada a esa distancia de estas dos cargas. Ese es mi campo eléctrico resultante. Está dado en forma unitaria, menos 6.5 newtons por coulomb el vector unitario I más 0J. Finalmente, lo único que me resta es escribir este mismo campo eléctrico resultante, pero en forma polar, muchachos. Aquí se ve igual en forma polar, en forma de una magnitud de un ángulo. Sería 6.5 newtons por coulomb con un ángulo de 180. Gracias, 6.5 newtons por coulomb con un ángulo de 180 grados. Nuevamente, ¿alguien tiene duda de dónde salen esos? Yo sí tengo dudas de dónde sale. Ok, vale, bien. Entonces, a veces aquí es más simple si yo puedo dibujar esto. De hecho, eso es lo recomendable. Si yo, una vez que llego a un resultado en forma unitaria, lo recomendable es que trace nuevamente estos componentes, estos vectores en un sistema de referencia, en un plano cartesiano. Y si me dice aquí menos 6.5 newtons en la dirección I, pues el menos me dice que este va hacia acá, hacia la izquierda. Entonces aquí ubico estos menos 6.5 newtons. Y no hay más, porque hay 0 en J, entonces ahí creo que es más claro, y es más evidente cuál es el ángulo que tiene esta componente con respecto al eje X, porque yo debo recordar que todos los ángulos los debo de medir con respecto a la horizontal, al eje positivo de las X. Entonces ahí creo que es claro que aquí hay 180 grados. Gracias, profesor. ¿Sí fue más claro, don Juan? Sí. Perfecto. Entonces de ahí sale estos 180 grados. Y entonces con esto ya terminamos este ejercicio de encontrar el campo resultante debido a estas dos cargas, y en medio está colocada, bueno, en un punto entre las dos cargas está colocado una carga de prueba 0. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Profe, pero ayer escribirla en forma polar, el menos ya no se pone, ¿verdad? No, en forma polar siempre vas a tener magnitudes positivas. El que te da el signo negativo es el ángulo. Porque nuevamente, cuando tú sacas el coseno de 180, te va a dar el negativo, el menos 1.
el multiplicar por la magnitud es cuando vas a ver que tiene esa dirección negativa del eje X. Pero sí, la regla es esa, José Luis, cuando expreso cantidades, vectores en forma polar, nunca llevan signo, siempre va a ser positivas, pues, las magnitudes. El signo está implícito en el ángulo. ¿Sí, José Luis? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más, muchachos? ¿Algún otro comentario, duda? Ninguna, profe. Si se dan cuenta, muchachos, esto es muy similar a lo que pasaba con las fuerzas, nada más que el cálculo es ahora más simple, porque solamente tomamos en cuenta una carga a la vez. Y realmente si comparamos las ecuaciones de las fuerzas y del campo eléctrico son exactamente la misma. Lo único que cambia es que en vez de tener un par de cargas, es solamente una carga la que aparece para determinar ese campo eléctrico. Bueno, entonces vamos a empezar el siguiente ejercicio, no lo vamos a terminar, lo estaremos terminando en la siguiente sesión, que es el día de mañana, pero vamos a empezar a plantearlo, muchachos. Acá está. Tenemos ahora este caso, tenemos ahora dos cargas que están alineadas horizontalmente, efectivamente, pero también tenemos que la carga de prueba ahora está colocada en otra posición. Aquí tenemos una carga de prueba Q0. Está, de hecho, colocada verticalmente por encima de la carga 2. Le llamamos a esta la carga 2. Solamente por orden. Esta sería la carga 1. Y entonces, ahí venimos que esta carga 1 y esta carga 2 pues van a generar finalmente un campo eléctrico resultante sobre esta carga de prueba colocada en ese punto. Entonces, nuestro objetivo en este momento es determinar cuánto vale el campo eléctrico resultante. En este caso, sabemos que el campo eléctrico es un vector y esta carga 1 genera un campo eléctrico sobre esta carga de prueba y esta carga 2 genera un campo eléctrico sobre esta carga de prueba. Entonces, conceptualmente, ¿cuánto vale este campo eléctrico resultante? A la suma de campos eléctricos 1 y 2. La suma de los campos eléctricos 1 y 2, efectivamente, el campo eléctrico 1 como vector, más el campo eléctrico 2 como vector. Y entonces, lo primero que tendríamos que hacer es tratar de visualizar cuál es ese campo eléctrico 1 y cuál es ese campo eléctrico 2. ¿Qué hacemos, muchachos, para visualizar, por ejemplo, dónde está el campo eléctrico que la carga 1 genera sobre esta carga de prueba? Uniendo las fuerzas, ¿no? Las cargas. Las cargas. Uniendo las cargas muy bien con una línea punteada, una línea imaginaria. Tenemos ambas cargas, en este caso la carga positiva y la carga de prueba para poder visualizar el campo. Entonces, ya que las uní por esa línea, ya puedo hacer el análisis y decir en qué dirección apunta la fuerza y en este caso también el campo eléctrico que genera la carga 1 sobre la carga de prueba. ¿Hacia dónde apunta ese campo eléctrico, muchachos? Podemos decir arriba a la derecha o abajo a la izquierda. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha, muy bien, gracias. Entonces, podemos dibujar este campo eléctrico aquí. Aquí, esta sería más o menos la dirección que tiene el campo eléctrico 1. Es decir, el campo eléctrico que genera la carga de prueba, perdón, la carga 1 sobre la carga de prueba. Y bien, haciendo lo mismo con respecto a la carga 2, tengo que unir la carga 2 con la carga de prueba por medio de esta línea, porque sé que ahí precisamente es donde se va a manifestar el campo eléctrico que la carga 2 genera sobre esta carga de prueba. ¿Hacia dónde apunta este campo eléctrico de la carga 2 sobre la carga de prueba? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, es decir, estaría más o menos aquí en esta dirección. Supongamos que es una vertical hacia arriba. Punto de flecha aquí, y entonces aquí tendría yo el campo que la carga 2 genera sobre la carga de prueba, el campo eléctrico 2. Y finalmente, para visualizar su resultante, muchachos, ¿qué hago?
Trazar unas Unirlos líneas en- paralelas. Ajá, unas paralelas a cada Paralelogramo, ¿no? vector. Una paralela al campo 1 aquí, por ejemplo. Una paralela al campo 2 acá. Y ahí donde crucen, ahí precisamente va a estar mi resultante. Si yo la dibujo así, por ejemplo, de aquí, del punto donde salen las dos, a este punto, donde cruzan las paralelas, y precisamente voy a encontrar mi campo eléctrico resultante. Y desde luego, como concepto, este campo eléctrico resultante, pues va a ser en forma polar, igual a una magnitud del campo eléctrico resultante, y una dirección de ese campo eléctrico resultante en forma de un ángulo que voy a representar como phi. Para diferenciarlo un poquito de los otros ángulos que vamos a utilizar. Pero bueno, me queda que tengo que calcular los campos eléctricos como vector 1 y el campo eléctrico como vector 2 para poder resolver esto. Entonces lo que seguiría es precisamente determinar cuánto vale este campo eléctrico 1, cuánto vale este campo eléctrico 2. Pero me falta todavía aquí un detalle, porque no dije que estas cargas están dentro de un medio con una permitividad relativa de 2. Y entonces ahora sí, ya está completo, vamos a seguir calculando. Vamos a recordar que si voy a expresar un campo eléctrico 1, tengo que expresarlo con su magnitud, con su dirección en forma de un ángulo. Y lo mismo pasa con el campo eléctrico 2, lo tengo que representar con su magnitud y con su dirección en forma de un ángulo. Y ahora sí, vamos a ver cuánto valdrá este campo eléctrico 1. Vamos a calcular la magnitud de este campo eléctrico 1. Va a ser igual. 1 sobre 4 pi. Ajá. No me acuerdo cómo se llama, pero R. Epsilon, se llama epsilon. Epsilon. 1 sobre 4 pi. ¿Por qué más? Epsilon, me dijo. Va Epsilon. primero la permitividad, ¿no? ¿Pero cuál epsilon? Hay 3. Era La relativa. relativa, La relativa y la absoluta, creo. Epsilon la relativa sí. y multiplicada por la absoluta, pero del aire o el vacío. Es esta epsilon 0. Epsilon R, epsilon 0. Epsilon R es la permitividad relativa del medio. Epsilon 0 es la permitividad absoluta del aire o el vacío. Recuerden que esta es una constante. Ya sabemos que es de ¿cuánto? 8.85. 8.85 por 10 a la, Por 10 a la menos 12. Por 10 a la Por menos 10. 2. por 10 a la menos 12 y las unidades son contrarias a la constante K, es decir, son coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Metros cuadrados. Okay. Y entonces, este campo eléctrico 1 va a ser esto por la carga 1, que es la que genera el campo, por la carga de prueba, y entre la distancia 1 al cuadrado. ¿Cuál es la distancia 1, muchachos? ¿Cuánto vale la distancia 1? 2.499 metros. Si vemos aquí en la imagen de abajo, aquí tenemos precisamente la representación y la medida de esta distancia 1. Esta va a ser nuestra distancia 1, la que existe de la carga 1, que dijimos que era esta, a la carga de prueba, es esta. Entonces de ahí va a salir la distancia de esta carga 1, de estas 249.9 centímetros, expresado en metros. Entonces, pues vamos a hacer, tenemos todavía 4 minutos, vamos a irlo sustituyendo. Ya está. 1 sobre 4 pi por epsilon 0 por epsilon r. 1 sobre 4 pi. Epsilon r, que es la permitida relativa ahora, es de 2. Epsilon 0, pues es el valor que pusimos ahí arriba, 8.85. 10 a la menos 12. Bien, muchachos, la carga 1, ¿cuánto vale? Vale
No dijimos, pero es igual, lo No, no lo estamos sacando ¿cómo se llama? 1 por 10 a la menos 9 Coulomb. Ajá, 1 por 10 a la menos 9. Estamos sacando del, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. ¿El simulador? El simulador, sí. Un nanocoulomb. Ya está, entonces es 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Y dividido entre la distancia, efectivamente está R1, que es de 2.499 metros, pero al cuadrado. Entonces hacemos esta operación, muchachos. ¿Cuánto me da? 1 sobre 4pi por 2 por 8.85 por 10 a la menos 12. Debe ser algo como Me da 4.49 por 10 a la 9. 4.49, cerca de 4.5. 4.49 por 10 a la 9. A ver, son al revés, metros metro cuadrado. Cada aquí por 1, por 10 a la menos 9 coulombs. Y el cuadrado de 2.499. 6.24. 6.24. 6.24 metros cuadrados. Ok. Ya reducimos unidades, metros cuadrados, coulombs. Bueno, muchachos, váyanme regalando sus participaciones en el chat, por favor, para que no nos gane el tiempo. Nos queda un poquito más de un minuto. 4.49 por 1 me va a dar 4.49. Y esa la 9 y 10 la menos se elimina. Maestro, ¿ahorita puedo hablar con usted al final de la clase? No nos va a dar tiempo, Nancy, si quieres, mándame mensaje, ¿no? Bueno, es que lo que pasa, mi sesión de Class Dojo se salió y me dice que expiró y ya no puedo meterme incluyendo con el código que había mandado. Ok, entonces necesito regenerar los códigos, los regenero en estos días y les aviso, ¿no? Para que se puedan volver a conectar. Sí, gracias, es que tampoco soy la única que le pasó. Gracias. Sí, los regenero y los vuelvo a publicar. Bien, muchachos, 6.24 ya aquí nos va a dar un valor. 0.71. ¿Cuánto? 0.71. 0.71. Ok, gracias. Entonces, por favor. Y hasta ahí nos quedamos, muchachos. El día de mañana continuamos con este ejercicio. Ya calculamos el valor del campo eléctrico 1. Gracias, muchachos. Que tengan excelente día. Nos vemos mañana. Si hay dudas, ahí me las plantean. Por el momento nos quedamos aquí. Va, profe. Excelente día. Una bonita tarde, Igual, profe. Igualmente, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.